seguido nos deleitaremos con un video en el que los alumnos de quinto año realizaron una entrevista al historiador Félix Esquivel para conocer sobre la vida de nuestro ilustre libertador. ¿Cómo fueron los primeros años de la vida de San Martín? El 25 de febrero de 1778 nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, Francisco José de San Martín. El uso cotidiano familiar invertiría luego el nombre de bautismo, quedando así José Francisco. Era el quinto y último hijo del matrimonio integrado por el ayudante mayor de milicia Juan de San Martín y por Gregoria Matorras, ambos españoles. En 1791, por razones de trabajo, su padre fue trasladado a Buenos Aires para ser incorporado como habilitado en el batallón de voluntarios españoles. 2 años después, el ya capitán Juan de San Martín era nuevamente relevado y partía con su esposa e hijos hacia España. De esta manera, José Francisco viajaba hacia su tercer lugar de residencia, Málaga. Una vez allí fue notada en el colegio las temporalidades y luego en el regimiento de Murcia, cuando acababa de cumplir 11 años. A los 13 años se adiestró en África contra los moros en Marruecos y Orán. Regresando a España pidió ser agregado a la compañía de granaderos y entonces entró por primera vez en combate. En 1793 se incorporó al ejército de Aragón y participó en acciones bélicas contra Inglaterra y Portugal. Al mando del general Francisco Castaño, luchó contra Napoleón, sobresalió en Arjonilla y Bailén, por lo que San Martín fue ascendido a teniente coronel. ¿Cómo fue su llegada al país? San Martín, a pesar de los triunfos logrados, solicitó la baja al ejército español, invocando razones personales. Pasó a Londres, donde se contactó con Francisco Miranda, creador de la Gran Reunión Americana, y adhirió a las ideas masónicas que proclamaban independencia, constitución y república. Allí confirmó su relación con otros patriotas americanos que participaban de un mismo pensamiento, entre ellos José Matías Apiola, Bernardo de O'Higgins y Carlos María de Alvear. En los primeros días de 1812 se embarcó con tales compañeros en la fragata George Canning rumbo a Buenos Aires. Su propósito era ofrecer su servicio al gobierno patrio, en ese entonces a cargo del primer triunvirato. Desde la fragata descendieron a unos botes en los que fueron arrimados hasta unos carros tirados por bueyes. En ellos llegaron a tierra firme. San Martín fue el último en descender, nadie lo esperaba, nadie lo conocía. Bien, ahora, señor Esquivel, ¿nos podría narrar los hechos de las dos grandes hazañas de San Martín, o sea, el combate a San Lorenzo y el cruce de los Andes? En el mismo año 1812, San Martín creó por orden del primer triunvirato el regimiento de granaderos a caballo. El 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, derrotaba a los realistas. La llave del triunfo fue la sorpresa y la velocidad. Las tropas de San Martín habían llegado, forzando la marcha hasta el convento de San Carlos, para impedir el desembarco de los realistas, quienes se habían hecho dueños del litoral con sus excursiones fluviales. Los granaderos se atrincheraron dentro del convento a la espera de los realistas. El desembarco se produjo a las 5 de la mañana. San Martín dividió a sus hombres en 2 escuadrones, que cargaron simultáneamente sobre los realistas, por derecha e izquierda. Los españoles se desorganizaron. La victoria patria se consumó en 15 minutos. San Martín estuvo a punto de morir durante el combate, pero fue salvado por la acción de los soldados Baigorria y Cabral. En 1814 San Martín fue nombrado gobernador intendente de Cuyo por el director supremo Posada. Comenzaba a concretar así su plan de liberación. San Martín, según su visión estratégica, sabía que para contener a los realistas por el norte bastaba la guerra de guerrilla que sostenía Güemes con sus gauchos, pero para doblegar a los españoles desde Lima había que cruzar la cordillera de los Andes y desde Chile por mar llegar hasta Perú. Necesitaba formar un ejército, pero para ello se requerían hombres, caballos, ropas, calzados,
armas, municiones, alimentos, arreo y por sobre todo instrucción militar. Instaló su campamento en el Plumerillo. Un franciscano, Fray Luis Beltrán, dirigió la fundición y la fábrica de armas. Joven y gran parte de los hombres ya maduros integraron las filas del ejército. Las mujeres y los niños cultivaban el suelo, preparaban el alimento y atendían la manufactura de ropas y calzado. Los trabajos se completaron con la llamada Guerra de Zapa. El director Pueyrredón ayudaba también al proyecto, con los pocos recursos económicos de que disponía, dada la situación crítica por la que atravesaba el país. ¿Cómo fue el encuentro con Simón Bolívar? A mediados de 1822, San Martín, advirtiendo que la única forma de concluir la campaña sería contando con la ayuda del venezolano Simón Bolívar, acuerda tener una reunión con el héroe del norte. Esta entrevista se llevó a cabo en Guayaquil los días 26 y 27 de julio, y si bien no se conoce con detalle el contenido de las conversaciones, lo cierto es que San Martín no logró conseguir todo el apoyo que esperaba. En consecuencia, el libertador del Perú prefirió abandonar la empresa antes de complicarla con un conflicto interno. Es evidente que le era más importante la culminación de la gesta libertadora de América que la gloria de su propia persona. De inmediato, luego de su regreso a Lima, convoca al Congreso y cuando éste se reúne el 20 de septiembre, le hace llegar su dimisión. ¿Cómo decide dejar su carrera militar? Muchos de los que lo criticaron le piden ahora que continúe en el gobierno, pero la decisión había sido tomada. En su discurso de despedida al pueblo peruano manifestó: "Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas, hacer la independencia y dejar a su voluntad la elección de su gobierno". Esa misma noche se embarcó rumbo a Chile, arribando al puerto de Valparaíso el 13 de octubre. En ese país permaneció durante algunos meses hasta que en enero de 1823 pasó nuevamente la cordillera para establecerse en Mendoza. En Cuyo decidió quedarse por un tiempo, y allí fue donde recibió en agosto de ese año la penosa noticia de la muerte de su esposa. Finalmente, en noviembre, emprendió el viaje a Buenos Aires, donde se reunió con su pequeña hija. Si bien estaba prevenido contra posibles actitudes hostiles, a través de una carta que el caudillo santafesino López le enviara a Mendoza, prefirió evitar las intrigas que se tejían contra él, embarcándose el 10 de febrero de 1824 rumbo a Europa. Luego de pasar un corto tiempo en Londres, José de San Martín se establece en Bruselas con su hija, pero la suerte de su patria sigue preocupándolo. En Buenos Aires, empañada con la guerra con el Brasil, algunos piensan en él para comandar el ejército, pero al ser electo presidente Bernardino Rivadavia, con quien San Martín no tenía buenas relaciones, esta posibilidad se vio frustrada. Al producirse la renuncia de Rivadavia y su reemplazo por López y Planes, el general no duda en ofrecer sus servicios, que son rápidamente aceptados. En noviembre de 1828 zarpa rumbo a su patria, pero muchos cambios se sucedieron antes de este arribo. Cuando el buque llega a Buenos Aires, San Martín recibe noticias nada agradables. López y Planes había renunciado, se había firmado la paz con el Brasil en un tratado sumamente desventajoso, y lo peor de todo fue enterarse que uno de sus antiguos oficiales, Juan Lavalle, había fusilado al gobernador Manuel Dorrego, lo que auguraba nefastas consecuencias para el país. Sin querer siquiera descender del barco, San Martín regresó a Europa. A partir de 1830, San Martín se radica en París. Su situación económica no es buena, pues sus pensiones no son pagadas. En el mes de diciembre de 1832, su hija Mercedes contrae matrimonio con un funcionario de la Embajada Argentina, Mariano Balcarce, hijo del general que sirviera con él en Chile. El matrimonio se traslada a Buenos Aires para regresar 3 años más tarde. A partir de esa fecha la situación comienza a mejorar. Rosa desde Buenos Aires le ofrece el cargo de ministro plenipotenciario en Francia, que San Martín rechaza. Recibe en Chile la invitación a residir en ese país y el nombramiento de militar en servicio, de por vida, con el derecho a percibir un sueldo íntegro.
Bueno, señor Esquivel, una última pregunta. Esta sería, ¿cómo fueron los últimos años o días de San Martín? En 1842 fallece su gran amigo Alejandro Aguado, quien lo ayudara en la compra de su casa en Granburg. Este lo nombra tutor de sus hijas y albacea de sus bienes, legándole además una importante suma, pero sin duda de lo que más animó al general fue la presencia de sus nietos, Josefa y María de las Mercedes. En su tranquilo retiro, José de San Martín, el gran héroe americano, pasa sus días sin abandonarse a la dejadez. Pinta, lee, realiza ciertos trabajos en su casa y recibe invitados, algunos ilustres como Alberdi o Sarmiento, pero lentamente su vida se apaga, hasta que el 17 de agosto de 1850 falleció en Boulogne-sur-Mer, donde se había mudado en 1848. 30 años más tarde, durante la presidencia de Avellaneda, los restos del Libertador fueron repatriados para ser depositados en la Catedral de Buenos Aires.